Este vídeo yo voy a hacer una ampliación del vídeo que ya hice en mi canal sobre enneagrama y taoísmo. Lo voy a ampliar para discutir en mayor detalle cómo derivo esta correspondencia, dado que esto se me ocurrió a mí, cómo se puede hacer corresponder el enneagrama con el taoísmo. Y voy a ampliarlo también a la hora de explicar los 27 subtipos del enneagrama en base a este modelo. Entonces, sin más dilación, pues comienzo la exposición. Entonces, este modelo se basa en postular que cada uno de los 9 eneatipos se puede obtener por la combinación de dos principios, ¿no? Pero cada uno de estos principios va a presentarse en tres modalidades, por tanto tendríamos 3 por 3 igual a 9, los 9 eneatipos. Entonces, la filosofía taoísta pues habla del concepto del yin y el concepto del yang. El problema es que eso es un dualismo, porque yin y yang nos da dos elementos, un binomio. Entonces, de acuerdo con la ley del 3, pues habría que postular un tercer principio, un tercer elemento. Entonces, yo voy a llamar al tercer principio simplemente el Tao, que quiere decir la reconciliación entre el yin y el yang, o bien un principio que equilibra el yin con el yang, o bien también puede entenderse como un principio que es trascendente, que no es ni yin ni yang, sino que simplemente lo trasciende a ambos. Entonces, de esa manera ya tendríamos la ley del 3, tendríamos Tao como principio trascendente, luego Yin, que es la parte femenina, la parte receptiva, y luego por otro lado Yang, que es la parte activa o la parte masculina. Entonces, de esta manera, cada uno de los 9 enetipos se puede explicar por la combinación de una fuerza primaria, como he dicho, y de una fuerza secundaria. Entonces, lo voy a derivar utilizando el enneagrama ortogonal. Entonces, voy a la tríada 9-3-6, luego a la 8-2-5 y finalmente a la 7-1-4. Empiezo por la tríada central, la 9-3-6. Entonces, de estos tres, pues me tengo que preguntar cuál domina más el Tao, el principio trascendente, cuál más el Yin y cuál más el Yang. Entonces, el Yang, obviamente, ¿cuál va a ser? Va a ser el 3, porque el 3 tiene la personalidad tipo A clásica del enneagrama, es el enneatipo 3, ¿no? Además, en las relaciones interpersonales, el 3 es de los que son hacia la contra, de ir a la contra, entonces me concuerda muy bien. Luego, ¿cuál es el más yin? El más yin es obviamente el 9. Si el 3 es la personalidad tipo A de la psicología, el 9 es la personalidad tipo B. El 9 es el más pasivo de estos tres, es el más yin. Y también el 9 tiene, por la pasión de la pereza, mayor capacidad para confluir con los demás. Le falta un poco de asertividad y el 9 también puede pecar de procrastinador. Entonces, lo haríamos corresponder con el yin. También el 9 tiende a absorber de manera pasiva los sistemas de su ambiente y como a sobreadaptarse a lo que la sociedad espera de él. Entonces lo haríamos corresponder por tanto con el yin. Y por exclusión tendríamos al 6, que correspondería con el principio trascendente, lo cual en mi opinión tiene sentido porque a los 6 son personas que les gusta o que persiguen en la vida aferrarse a un sistema de creencias que sea como un mapa en la vida que les diga cómo tienen que actuar, que les guíe, que les oriente. Puede ser un sistema filosófico, puede ser una religión, puede ser una figura de autoridad. Entonces eso correspondería efectivamente bien con ese principio tercero que he dicho, que el principio trascendente, que no es ni yin ni yang, ¿no? Sino como una especie de símbolo de algo que está por encima. Luego vamos al 8-2-5 y entonces aquí me pregunto lo mismo. ¿Cuál es el más yang, el más yin y el tercero, que sería el que reconcilia, ¿no? Entonces, el más yang claramente va a ser el 8. El 8, que es la personalidad que Claudio Naranjo describe como hipermasculina y que es el más visceral de entre el centro de los viscerales, la pasión de la lujuria, claramente va a corresponder al yang. Luego el yin lo voy a corresponder con el 5, porque el 5, la avaricia, la avaricia es una pasión retentiva que va hacia adentro. Por tanto, esto correspondería con el yin.
también el yin tiene que ver con la absorción, ¿no? Entonces no hay más que darle, por ejemplo, a un N-tipo 5 un libro y se ve cómo absorbe, devora inmediatamente todo el contenido. Eso sería yin, ¿no? Y finalmente tendríamos, por tanto, el 2, que es ese principio trascendente correspondiendo con el orgullo. Luego me voy al 7-1-4 y me hago la misma pregunta. ¿Quién es el más yin, el más yang y el más principio trascendente, el más tao, ¿no? Entonces, el principio trascendente claramente va a ser el 1. El 1 que sé que es el más súper egoico del eneagrama. Luego el yin, pues yo creo que sería el 4, dado que el 4 tiene como mecanismo de defensa la introyección, lo cual encaja muy bien con el concepto de yin, y también el 4 es un introvertido. Finalmente tendríamos el 7 con esa personalidad que tiene expansiva, colosa, extrovertida, de planificar qué es lo siguiente que va a hacer. Él correspondería muy bien con el yang. Por tanto, ya tenemos la fuerza primaria en cada uno de los enetipos, ¿no? Tendríamos para el 8 yang, yin, tao, tao, yang, yin, yin, tao, yang. Entonces, una manera mnemotécnica que es más fácil para recordar es que si vamos al 3, 8, 7, todos estos son del yang. Luego si vamos al 9, 4, 5, todos estos son del yin. Y si vamos al 6, 1, 2, todos estos son del tao. Entonces, así se recuerda mejor y además revela otra característica interesante, que es que se puede hacer corresponder con los grupos ornevianos del eneagrama. Recuérdese, los grupos ornevianos están ordenados exactamente de la misma manera, una correspondencia muy interesante. Entonces, el grupo orneviano de los retirados corresponde con el yin, lo cual en mi opinión es una asociación muy acertada, 9, 4, 5. El grupo orneviano de los sumisos al super yo, al 6, 1, 2, lo cual está de acuerdo con eso que he dicho de que el Tao es como una especie de principio trascendente. Y el grupo orneviano de los combativos, como no podía ser de otra manera, con el Yang, lo cual de nuevo encaja muy bien, el 3, 7 y 8. Entonces con eso ya tengo la fuerza primaria y ahora me pregunto por cuál sería la fuerza auxiliar en cada uno de estos. Entonces voy a los grupos ornevianos, como he dicho, voy donde sea constante el primero de los principios, y entonces me hago la misma pregunta pero respecto a cada uno de los tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo 9, 4, 5, todos estos son del yin, pero ahora me tengo que preguntar, vale, todos estos son del yin, pero ¿cuál es el más yang? ¿Cuál es el más yin todavía? Y en tercer lugar, ¿cuál sería el del Tao, ¿no? Entonces el más yin de estos es el 9, por la pereza. El 9 que se fusiona con los demás, que se fusiona con el ambiente, ese sería yin, yin. Luego el 5 yo creo que sería el auxiliar del yang. ¿Por qué? Porque tiene conexión con el 7 y conexión con el 8, que los dos son del yang. Y finalmente el 4 pues sería auxiliar del Tao, lo cual de nuevo fíjese uno en las flechas, flecha con el 1 del Tao, flecha con el 2 del Tao, entonces efectivamente tendría que tener este como auxiliar. Luego voy a hacer lo mismo con los del Yang, ¿no? Los del Yang son el 3, 7, 8, o si se quiere ver desde el grupo de los ornevianos serían los combativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más yang de estos tres? Claramente va a ser el 8. La pasión de la lujuria es la más yang de todo el eneagrama, ¿no? Luego el 3, que tiene como mecanismo de defensa la identificación y que es una persona muy camaleónica, pues correspondería por tanto con el yin como auxiliar. Y el 7, por exclusión, con el Tao como auxiliar, con el principio trascendente, lo cual también tiene que ver con esta flecha, con el 1, que luego, como veremos más tarde, es el más Tao. Entonces, ya lo he hecho con esta tríada, también lo he hecho con el 3, 7 y 8, entonces ahora me pregunto entre 6 y 1, 2, cuál en esta tríada, que sería la tríada de los del Tao, cuál de ellos es más Tao, doblemente Tao, cuál de ellos es más Yang y cuál de ellos es más Yin, ¿no? Pues el más Yang claramente va a ser el 2, dado que este tiene como fijación la abundancia, ¿no?
y como pasión, el orgullo, ¿no? Es como hincharse a uno mismo en el ego. Entonces este sería el yang, ¿no? Además es de estos tres el que tiene mejor autoconcepto de sí mismo y tiene por tanto una personalidad, como puede ser a primera vista, como más arrolladora, que sería el 2, ¿no? Entonces, además, fíjese además en la conexión con el 8, que es, claro, entonces a nivel de conexiones también encaja, ¿no? Conexión con el 8, el yang. Entonces, claramente el 1 sería todo Tao, dado que este es el que más se rige por ese principio trascendente, ¿no? El 1 es el más superyoico del anagrama. Y por exclusión tendríamos al 6 de auxiliar yin, ¿no? Lo cual en mi opinión también tiene que ver porque los 6 muchas veces se amoldan a la autoridad y eso en mi opinión es una característica de yin, ¿no? Porque les cuesta a veces salirse del molde, ¿no? Se adaptan a lo que se espera de ellos. Lo cual también tendría que ver con la conexión con el 9, que es todo yin. Entonces, ya lo tengo derivado para todos y entonces también resulta interesante que ya he dicho que si me voy a la fuerza primaria, pues me hace corresponder con los grupos ornevianos, ¿no? 9, 4, 5, 3, 7, 8, 6, 1, 2, pero si me voy a la fuerza secundaria también me resulta muy interesante. Entonces, ¿quiénes son los que tienen como fuerza secundaria el yang? Pues sería el 5, el 8 y el 2, es decir, lo que me está reproduciendo es una de las tríadas del enagrama ortogonal. Si me pregunto cuáles son los que tienen como fuerza auxiliar el yin, mira lo que resulta, 9, 3, 6, es decir, me reproduce la tríada central. Y si me pregunto cuáles son los que tienen como fuerza auxiliar el Tao, principio trascendente, pues de nuevo 7, 1, 4, es decir, me hace corresponder las fuerzas auxiliares con el enagrama ortogonal y las fuerzas primarias con los grupos ornevianos, lo cual es una correspondencia muy interesante. Entonces ya tendría derivado todos. Entonces 9 sería yin yin, el más yin del enagrama. 1 sería tao tao. 2 sería tao primario yang auxiliar. 3 yang primario yin auxiliar. 4 sería yin tao. 5 sería yin yang. 6 sería tao yin. Y 7 sería yang Tao. Finalmente 8 sería yang yang. No sé además que los que son de la tríada visceral son doblemente del mismo principio. Por ejemplo, 8 es yang yang, 9 es yin yin y 1 es tao tao. Entonces me queda una correspondencia verdaderamente muy interesante y que se pueda también encontrar similitudes, paralelismos con otras formulaciones del enagrama. Entonces ahora voy a pasar a tipificar los 27 subtipos de acuerdo con este modelo. Entonces, los subtipos del 9, la pasión aquí lo pongo entre paréntesis, la acidia, pues serían 9 conservación, apetito, 9 social, participación, 9 sexual, fusión. Entonces, de acuerdo con este esquema, pues ¿cómo sería? Bueno, pues en primer lugar pongo la fuerza primaria, segundo la fuerza secundaria, esto lo van a tener en común, por todos, dado que todos estos son 9, y ahora para distinguir entre el subtipo, pues cada uno de los 3 subtipos evidentemente va a corresponder con uno de estos 3 principios. Entonces, el 9 apetito, y yo lo haría corresponder con el subtipo yang. 9 social, yo lo haría corresponder con el subtipo Tao, y 9 sexual con el subtipo Yin. Entonces, a continuación explico más en detalle. Entonces, todos los 9 sería Yin Yin, sale lo más Yin del enagrama, pero ahora bien, este 9 de conservación, según Naranjo, es un 9 que se parece más a un 8. Es un 9 que deja brotar más la ira. Por tanto, en mi opinión, dado que sería como una especie de 9 con ala 8, tiene sentido que se le haga corresponder con el subtipo Yang. Recuérdense que el 8 es el más Yang de todo el enagrama. Luego, este 9, el 9 social, que desea participar en los grupos y que es hiperactivo, también se desea como contribuir a la sociedad en esa participación, pues este es lo que sería el principio trascendente, ¿no? El del Tao. Y finalmente el 9 fusión, el 9 simbiosis, también se le llama, sería todo yin, lo cual en mi opinión tiene mucho sentido, porque este es el que
se fusiona más con los demás. De todos los 9 tienden hasta cierto punto a fusionarse con los demás, pero el que más lo hace, el que lo hace por excelencia, es el 9 sexual. Entonces, esta capacidad de mimetizarse con los demás, pues en mi opinión tiene que ver con el yin. Entonces sería todo yin, yin, subtipo yin. Además, este 9 es el 9 que tiende más a confluir. No se dice que las personas del enatipo 9, por ejemplo, si tú le dices quieres ir al cine, qué película te gusta más, que el 9 es la típica persona que te dice vamos a ver la película que tú quieras, pero eso, todos los subtipos del 9 no necesariamente tienden a hacer eso. El 9 conservación sería el menos probable hacer eso. El que es más probable hacer eso es el 9 sexual fusión. Entonces, efectivamente, ese ideal clásico de confluencia del 9, con el que mejor encaja es con el 9 sexual. Entonces, efectivamente, aquí está esta correspondencia de yin, 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 dado que el 9 sexual pues hace de sus propios deseos, los deseos de la otra persona, y puede adoptar también los hobbies de la otra persona. Es el que más se mimetiza con el otro, el cual más se fusiona. Así que como está absorbiendo las características de los demás, pues subtipo yin. Luego vamos a los subtipos del 1, entonces el 1 conservación, preocupación. Este sería un 1 con ala 9, es el más introvertido, por tanto sería el subtipo yin. Así que tendríamos Tao, Tao, subtipo yin. Luego, además, otra razón para considerarlo el subtipo yin es que el 1 es el que más aplica la formación reactiva, ¿no? Es decir, el que más introyecta la ira, lo cual también va a tener que ver con el yin. Luego, el 1 social, inadaptabilidad, o como lo prefiere llamar Claudio Naranjo, superioridad. Evidentemente va a ser todo Tao, dado que si este 1 quiere ser perfecto, este ya se considera perfecto. Entonces quiere dar como el ejemplo a la sociedad de cuáles son los valores perfectos, que son los suyos. Por tanto, este sería el más superyoico desde el punto de vista del enagrama freudiano, y desde el punto de vista del enagrama taoísta, pues entonces la mejor correspondencia sería subtipo Tao, dado que este es el más de hecho este es el más superyoico de todo el enagrama. Entonces Tao, Tao, subtipo Tao. Y finalmente el 1 celo o vehemencia, pues como no podía ser de otro modo, pues será el subtipo Yang, ¿no? Será el Tao, Tao, subtipo Yang, dado que este es a este 1 se le ve más la ira. De ahí que se le llame celo o vehemencia, ¿no? Este es un 1 que se puede confundir un poco más con el tipo 8, entonces sería el subtipo Yang. Además también ese celo de reformar a los demás, de hiperdeseo, ¿no? Que se le ve como tiene mucha ansia de reformar, entonces ese sería efectivamente el subtipo Yang. Luego vamos al 2, y entonces el 2 conservación, este es el contrapasional. Este es un 2 que, como es el contrapasional, si el orgullo es una pasión, como que se le hincha a uno el ego, este tiende como a rebajarse un poco más los humos, ¿no? Es más aniñado, es como si este 2 que quisiera ir en contra de esa tendencia del orgullo de Yang. Por tanto, ese sería subtipo Yin. Además, este 2 es más introvertido, es más melifluo, es el más inofensivo, además de estos. Entonces, efectivamente, este sería el subtipo Yin. Además, esto también tendría que ver con el hecho de que el 2 conservaciones es un 2 que tiene más flecha con el 4, y el 4, como he dicho antes, es del grupo de los del Yin. Luego, el 2 ambición, pues como no podía ser de otro modo, tiene que ser el subtipo Tao, dado que este busca ocupar un lugar importante en la sociedad, un lugar de poder en la sociedad. Entonces ese es el que se rige por un principio trascendente, ¿no? Entonces este sería Tao, Yang, subtipo Tao. Y el 2 sexual, que se le llama conquista, también se le llama conquista o agresión, o seducción, agresión. Este es el más 2, este es el subtipo pasional, ¿no? Este es el contrapasional, la pasional, y este es el pasional. Pues este es todo, es Tao, luego Yang y el subtipo Yang. Este es el más Yang de todos, ¿no? Claramente. Este es el 2 seductor por excelencia, ¿no? El más seductor del enagrama, y que puede mostrarse incluso agresivo en esa seducción si no consigue lo que quiere. Además, Claudio Naranjo dice que este es un 2
con más flecha con el 8, entonces efectivamente tendría que ser este subtipo yang. Luego vamos a los subtipos del 3, el 3 conservación. Claudio Naranjo lo llama seguridad, pero dice que también se le podría llamar virtuoso o virtuosa, ¿no? Entonces, dado que este 3 es el que quiere como averiguar cuáles son los cánones de la sociedad, de lo que la sociedad considera una persona virtuosa, y acatarlos y seguirlos, ¿no? Entonces, además este es el que tiene la vanidad de no tener vanidad, entonces este lo vamos a hacer corresponder por tanto con el Tao, ¿no? Entonces sería Yang, Yin, subtipo Tao. Luego el 3 social, que este es el 3 más agresivo, el más psicológicamente más masculino, el que tiene más madera de político, que busca el prestigio, que busca el estatus en la cúpula social. Pues además este es el que va a la contra de todos los 3 tienen de estrategia primaria ir a la contra, ¿no? Pero a nivel de subtipos este nuevo, el subtipo contra, entonces va a corresponder muy bien con el yang como subtipo. Entonces tendríamos yang primario, yin secundario, subtipo yang. Además también ese yang que tiene que le hace pujar para ir tirar para arriba, ¿no? Para buscar ese prestigio, estatus. Y finalmente tendríamos el 3 sexual, que este se amolda a los ideales de su pareja, de lo que su pareja considere que sea una personalidad atractiva. No necesariamente tiene que ser en un sentido físico, que también, sino más bien atractivo en general de personalidad, ¿no? Además este 3 sexual tiene flecha con el 9 sexual, ¿no? Que como he dicho antes es todo yin, entonces va a corresponder con el subtipo yin, ¿no? Entonces tendríamos yang, yin, subtipo yin. Luego, en cuanto a los subtipos del 4, pues el 4 conservación, el 4 tenaz, este va a corresponder con el subtipo Tao, ¿no? Porque este es el 4 que tiene más desarrollado el super yo, ¿no? Este sería el super yo, este sería el yo y este sería el subtipo ello. Entonces, este 4 que dice contra viento y marea voy a conseguir lo que me proponga y no me voy a quejar. Entonces, aunque sufra, no me voy a quejar. Entonces, este lo vamos a hacer corresponder, por tanto, con el principio trascendente. Así que tendríamos Yin, Tao, subtipo Tao. Luego el 4 social, vergüenza, también lo he visto descrito en los libros de Naranjo como autodesprecio. A este lo vamos a hacer corresponder con el yin, dado que este tiene que ver con la vergüenza, que es el 4 más emocional, que esa persona que se autorrebaja, que se autodesprecia, pues efectivamente va a corresponder bien con la idea de yin, ¿no? Además este es el propiamente más melancólico, la fijación del 4 es la melancolía, pero el propiamente más melancólico es ciertamente el social. Entonces esa melancolía también va a tener que ver con el yin, ¿no? El ánimo caído, ¿no? Entonces yin, Tao, subtipo yin. Y luego el sexual, que es el 4, que es odio competitivo. Entonces este evidentemente va a ser el yang, ¿no? Además este 4 se puede confundir con un 8, entonces efectivamente pues, casa que sea el subtipo yang, ¿no? Entonces tendríamos yin primario, Tao secundario, terciario yang. Luego en los subtipos del 5 pues tendríamos el subtipo refugio o cueva o castillo, como a veces lo llama Naranjo. Este sería el subtipo yin, dado que este es el que más se desentiende del mundo exterior, como que se encierra en su refugio y pone las puertas y no quiere que nadie le invada, es hipersensible a que le hagan ninguna demanda del exterior. Es el que está más metido dentro de su propia cabeza, ¿no? El que está más encerrado en sí mismo. Esa es la idea de yin, ¿no? Además este es el que tiene menos energía. Cuando se les conoce a los 3 subtipos de los 5, el que tiene menos energía es este. Además es el que más se guarda las emociones para sí mismo, como que más las absorbe y no deja que el exterior las vea. Entonces tendríamos subtipo yin. Entonces aquí tenemos yin primario, yang secundario, subtipo yin. Luego el social, que busca los superideales, el 5 tótem, pues además que busca
la idea de que sea como arquetípicamente el chamán del grupo, que busca un conocimiento que no es de este mundo, que es como extraordinario, pues obviamente sería el principio trascendente, que no es ni yin ni yang, no es el Tao. Entonces tendríamos yin primario, yang secundario, Tao como terciario. Luego para el 5 sexual, confianza, este sería el subtipo yang. Entonces, no solamente por descarte, sino que lo podemos deducir también en base a su personalidad. De estos 3 subtipos de 5, el que es más intelectualmente arrogante y el que es más intelectualmente competitivo, en el sentido de que, por ejemplo, cuando entra en un debate, en una dialéctica con los demás, pues va a pugnar más por imponer su propio criterio, es el 5 sexual, ¿no? Entonces, Nietzsche pertenecía a este subtipo, ¿no? Entonces, Nietzsche hablaba mucho del concepto de voluntad de poder. Digamos que este 5 es el que tiene más voluntad de poder. Entonces, esto se le ve porque tiene mucho yang. Yin primario, yang secundario, yang terciario. Este 5 tiene más energía. Entonces, si el 5 refugio es el más apagado, el que es más vibrante, el que tiene más energía, el que también es más carismático es el 5 sexual, ¿no? También como he dicho, es este 5 que lo hace más competitivo. Se puede ver, por ejemplo, el personaje de Beth Harmon, que tiene esa sed también de demostrar a los demás lo inteligente que es, dado que es el transmisor, pues entonces lo deberíamos corresponder con el yang. Entonces tendríamos yin primario, yang auxiliar, yang terciario. Además, también teniendo en cuenta que este 5 sexual es más extrovertido, ¿no? Lo cual tiene que ver con que tenga más yang. Luego subtipos del 6, 6 conservación, que Claudio Naranjo lo llama calor o calidez, también se puede llamar así. Pues este evidentemente es el 6 fóbico, el yin, ¿no? Es el 6 que tiene más dificultades para ser asertivo, es el 6 más cobarde. Entonces eso no quiere decir que no pueda tener momentos de valentía, ¿no? Pero en promedio sería el 6 más cobarde, ¿no? Entonces este sería el subtipo yin. Además aunque todos los 6 tienen como fijación la duda, este es realmente el que tiene más dudas de todos. Le cuesta muchísimo tomar una decisión. Entonces efectivamente es el subtipo yin. Además es que es como, este quiere como dar la imagen a los demás de que es inofensivo, ¿no? Entonces, como no te metas conmigo, que yo soy una persona muy cálida. Entonces también la idea de querer que los demás le den calor, eso también es como absorber de los demás el calor, subtipo yin, ¿no? Entonces tendríamos Tao primario, yin secundario, subtipo yin. Luego el prusiano, este evidentemente va a ser el subtipo Tao, ¿no? Si yo le pusiera mi propio nombre al 6 social, yo lo llamaría normas. Porque ese 6 le da mucho, es una especie de policía que le da mucha importancia a las normas sociales, ¿no? Por eso se le puede confundir fácilmente al 6 social con el 1. Así que este correspondería, por tanto, con el subtipo Tao. Y finalmente en el 6 contrafóbico, como no puede ser de otro modo, este va a ser el subtipo yang. Este 6 que tiene esa pasión de fuerza intimidatoria sobre los demás, también puede ser en formato belleza. Por ejemplo, puede ser belleza en la creación artística. También hay muchas mujeres que son 6 sexual, que claro, también hay la flecha con el 3 sexual, que apabullan con su belleza. Pues este 6 que es una persona muy temeraria, ¿no? que dice la mejor defensa es un buen ataque, pues evidentemente este va a ser el subtipo yang, ¿no? También la idea de que el 6 sexual se parece a un 8, ¿no? Entonces también concuerda con atribuirle con el subtipo yang, ¿no? Entonces tendríamos Tao primario, yin secundario, subtipo yang. Luego vamos a los subtipos del 7. Entonces en el 7 conservación tendríamos que este es el subtipo yang, es el 7 familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este 7 en sus relaciones interpersonales es el que más va a la contra, ¿no? Entonces, por otro lado, este 7 es el subtipo pasional de estos 3, ¿no? Es el pasional, contrapasional es el social, apasional es el sexual. Este es el que más
explícitamente afirma que la gula es la satisfacción de la gula es su pasión, por tanto tendríamos que este es otra razón por la cual este es más yang. También este es el subtipo más visceral, ¿no? Entre los subtipos del 7, ¿no? Este es el visceral, este es el mental, este es el emocional. Entonces también la idea de que esa gula se satisfaga a través de la acción, del paso a la acción, ¿no? Digamos que sería como un 7 que tiene más a la 8, ¿no? Entonces el 7, conservación, también lo veremos corresponder con el subtipo yang, ¿no? También está de acuerdo que este 7 es el que puede ser como más mentalmente agresivo, no físicamente agresivo, sino como más dialécticamente agresivo de estos tres. También es el más abiertamente narcisista, ¿no? De estos tres, ¿no? Entonces subtipo yang. Luego en el 7 social, este sería el contrapasional y el más superyoico de estos tres subtipos, ¿no? Entonces sería un 7 que tiene el superyo muy potenciado, ¿no? En esa idea de sacrificio, ¿no? Y también de demorar la gratificación de la gula en pos de una razón mayor, ¿no? Primordialmente contribuir a la felicidad del grupo, ¿no? Entonces en ese espíritu que tiene de espíritu un poco como de ir de santo por la vida, ¿no? De buen samaritano, ¿no? De buena persona, entonces lo vamos a hacer corresponder por tanto con ese Tao, ese principio trascendente. Entonces tendríamos Yang Tao, subtipo Tao. Y finalmente en el 7 sexual, que psicológicamente es el más femenino de estos tres, es el subtipo emocional. En el modelo padre-madre-hijo este es padre-madre, subtipo madre, así que psicológicamente es más femenino, ¿no? Entonces lo haremos corresponder con el yin. Hay otra razón para hacerle corresponder con el yin es que este 7 se siente como más sugestionado por digamos, la magia de la realidad, ¿no? Leonardo da Vinci era una persona de este subtipo, ¿no? Él, por ejemplo, se quedaba horas contemplando el vuelo de los pájaros, ¿no? Y estudiándolo, ¿no? Le fascinaba, ¿no? Es una persona que tiene una gran capacidad para quedarse como embelesada, ¿no? Como hipnotizada, ¿no? Ante diversos aspectos de la realidad y transmitirlo a los demás en tanto que transmisor, ¿no? También es una persona que tiene muchísima fantasía, lo cual cuando están insanos hace que no tenga los pies en la tierra, que sean personas que viven la vida un poco a través de unos filtros que hacen que todo quede como más embellecido, la vida un poco, de que la vida sea de color de rosa. Entonces este es como, si este 7 conservación es una persona muy con los pies en la tierra, muy yang, es una persona muy buena, el 7 conservación es una persona muy buena para los negocios, este 7 sexual es una persona que en contraposición a estar con los pies en la tierra del conservación, el 7 sexual es una persona que es muy risueña, que está muy en las nubes, ¿no? También es el más afable, yo diría que es el más afable de estos tres, ¿no? Es el subtipo expansivo de los 7. Entonces a este lo deberíamos corresponder con el yin, ¿no? También la idea de yin como recepción, como absorción, y claro, se siente sugestionado. Eso es una idea de yin, es una idea de que la realidad a él le sugestiona, ¿no? Y él lo absorbe. Y como he dicho, que es como más encantador, más psicológicamente más femenino, así que subtipo yin. Entonces tendríamos Yang Tao, subtipo yin. Finalmente, para los subtipos del 8, pues tendríamos que el 8 de conservación, que este es un 8 que tiene más flecha con el 5, va a corresponder con el yin, ¿no? Además, este 8 es como más hogareño, ¿no? Todos los 8 son personas que no tienen ningún problema en salir al mundo a coger lo que quieren. De hecho, este es el que más lo hace en el sentido materialista de ir a coger lo que quieren. Este 8 sexual le iría más bien a nivel de pareja, pero el 8 de conservación efectivamente coge lo que quiere en sentido material. Sin embargo, es una persona muy hogareña, ¿no? Entonces está más cerrado. Este 8 es el más introvertido, el más par con palabras, ¿no? Cuando se conocen los tres subtipos del 8, el que es como más callado, más reservado, que no habla mucho, ese es el que está más metido para sí mismo, ¿no? Entonces este es el 8 conservación subtipo yin, ¿no? Entonces tenemos yang subtipo yin.
Luego el 8 social, complicidad, o a mí me gusta llamarlo camaradería. Este sería el subtipo Tao, ¿no? Entonces este sería el 8 que pone su lujuria al servicio de causas sociales. Entonces ese es el subtipo contrapasional y por tanto, dado que digamos que va a ir como contrapasional, va a ir en contra de la lujuria para, digamos, poner esa sed de lujuria no tanto en sí mismo, aunque al final sí lo está haciendo, ¿no? Pero digamos, no a primera vista, sino de una manera un poco más a largo plazo, pero en una primera instancia digamos que no está poniendo la lujuria en sí mismo, sino lo está poniendo al servicio de la rebeldía de su grupo social, ¿no? Su grupo formado por rebeldes como él, ¿no? Entonces, además es una persona que valora muchísimo la lealtad, ¿no? Que tiene como unos códigos morales más desarrollados que los otros subtipos del 8. Entonces este lo vamos a hacer corresponder con el del Tao, ¿no? Y finalmente el 8 sexual, el de la posesión, el que le exige a su pareja una entrega total, que quiere captar el centro energético de la atención donde quiera que él o ella esté, que es la personalidad más poderosa del enagrama, que es el 8 que transmite a los demás. Efectivamente, yo soy un 8, pues este es el todo yang, ¿no? La personalidad más yang de todo el enagrama, o sea, yang, subtipo yang. Con esto llegamos al final de la presentación. Espero que os haya gustado. Por favor, dejadme un like si ha sido así. Entonces, en este vídeo pues he ampliado lo que expliqué en el primer vídeo que hice en mi canal sobre el enagrama y taoísmo. Esta es una teoría totalmente de cosecha propia, como todo lo que hay en mi canal. Entonces, aquí he querido explicar la tabla, la clasificación que hice en mi vídeo original, donde yo ponía todas las asociaciones y también la correspondencia con esos tipos. No explicaba en detalle cómo había llegado a esa conclusión. Entonces aquí lo he hecho paso a paso, ¿no? Cómo derivaba yo ese símbolo. Aquí lo he explicado. Y también en el primer vídeo pues me dejé un poco en el tintero, comenté algunos subtipos sueltos, pero me dejé en el tintero pues explicarlos todos, ¿no? Entonces en este vídeo pues sí lo he hecho y me parece muy interesante la comprensión de los 27 subtipos a través de esta teoría, que a mi juicio es muy revelador y muy acertado, y además se pueden establecer las correspondencias con otros modelos del enagrama, con los grupos ornevianos, por ejemplo, como he estado explicando en este vídeo. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y de nuevo, dejadme un like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho.